En la clase de lunes habíamos llegado a lo que es el control interno. Este control interno, el control interno ha sido modificado o actualizado, se puede decir. El primer, o sea, para ver una historia, el control interno, debido a problemas en las empresas de Estados Unidos, se creó una comisión COSO, un comité, el año, ¿no? Y al final ese comité emite un de, modelo, modelo de control interno en el año 1992 y se lo llama como COSO, modelo COSO. Pero después ya en 1990 y el 2004 debido a que dicen que es muy complejo y que de nuevo hay problemas en Estados Unidos, entonces revisan porque ha habido problemas en las empresas en Estados Unidos y establecen que era por falta de estrategias en las empresas. Entonces emiten la otra versión, que es el conocido como COSO 2, que tiene 8 elementos, los 5 elementos que tenía antes los convierten en 8 y les aumentan de los 3 objetivos que tenían antes, lo aumentan uno que es estrategias, ¿ya? A a ese modelo que se emite el 2004, um, las empresas pequeñas que cotizan en bolsa hacen sus reclamos, diciendo que es muy complejo, muy costoso y demás cosas, y entonces el COSO, este comité, emite otro documento que, que es el COSO 1 original, pero con 20 principios, ¿ya? Entonces sí, se lo conoce como COSO 3 para empresas pequeñas que cotizan en bolsa. Y después, ya el 2013, se hace una actualización del COSO 1 original, tomando en cuenta el modelo del COSO 3. Entonces, el modelo del COSO 3 eran en base a principios, ¿no? El 2000 COSO 3 era en base a principios y el COSO 1 era en base a factores, ¿no? Entonces, y se emite el 2013 un documento que se llama el COSO 1 actualizado, que mantiene los tres objetivos: eficacia y eficiencia de operaciones, confiabilidad de la información y cumplimiento de normas. Y mantiene los 5 elementos. Los 5 elementos que es ambiente de control, ahora le llama entorno de control, ¿no? Ambiente de control o entorno de control, ¿no? Evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión. Entonces, y, y establece, en vez de factores, establece 17 principios y 87 puntos de interés. ¿Ya? Entonces, y en el sector público, por si acaso, sigue manteniéndose el COSO 1 original, y en el sector público, los que hacen auditoría en el sector público, en el sector se llama Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, se llama en el sector público. ¿Ya? Entonces, mantiene los 5 componentes del COSO, ¿no? El COSO 1, el 2013, y aquí están, por ejemplo, el ambiente de control o entorno de control tiene 5 principios, antes tenía 9 factores, se llamaban, entonces ahora tiene 5 principios. Entonces yo, cuando haga auditoría de estados financieros, ya con el modelo de las normas internacionales y tomando en cuenta el modelo COSO 2013, yo debo tomar en cuenta esto al evaluar el control interno, los principios principalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el principio 1 habla de integridad y valores éticos. O sea, ¿qué quiere decir? Si la entidad tiene códigos de ética, si fortalecen los valores éticos, la honestidad. ¿Qué quiere decir honestidad? Si el gerente no es honesto, el resto de la gente no va a ser honesto, o por lo menos la mayoría. Entonces también habla del principio de supervisión del control, cómo se supervisa el control interno. El principio 3 habla de establecimiento de estructura, facultades y responsabilidades, que es manual de organización, manual de funciones, ¿no? El principio 4 habla de compromiso de la competencia profesional. ¿Qué competencia tiene la gente? Formación académica, experiencia, ¿no? Porque competencia es eso. Competencia es conocimientos, entrenamiento y experiencia.
Principios, el quinto principio es responsable de las rendiciones, rinde cuentas el ejecutivo, no rinde cuentas. Entonces, estos son, por ejemplo, solo del primer componente, ¿no? Son 17 principios. Lo pueden ver ustedes en el libro de auditoría financiera. Ya esto desarrollado más, ¿no? Más amplio. Es un resumen, ¿no? En sí, ¿no? Para tomar en cuenta en la auditoría de estados financieros. Ahora vayamos al principio uno, que era integridad de valores éticos. Esto tiene puntos de interés o enfoque que le llaman. Entonces, por ejemplo, tiene 4 puntos de interés, el primer principio. Establece el tono de la gerencia en toda la organización, define y asegura comprensión de normas de conducta, evalúa el cumplimiento de normas de conducta, gestiona cualquier desviación de manera oportuna. El principio 2, que era supervisión del sistema económico, establece responsabilidad de la supervisión, así. Entonces, los 20 principios son obligatorios. Después ya los 87 puntos de interés o enfoque ya solo se considera si es aplicable o no a la entidad. Ya no es obligatorio en el 100%, pero los 20 principios sí son obligatorios. Entonces, yo debo tomar estos aspectos cuando hago auditoría, ¿no? De estados financieros. Entonces, aquí está el principio 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, ¿no? Entonces está el 15 y el 17. Son 17 principios y estos tienen sus puntos de interés o enfoques. ¿Ya? Ahí habíamos quedado y también habíamos visto lo que es el 2004, el 2004 se emite el COSO 2, ¿ya? El COSO 2 lo que dice en base al COSO 1, se amplía en vez de 5 elementos, se amplía a 8 elementos y aumenta un objetivo, en vez de 3 objetivos, aumenta un objetivo que es la estrategia, pero siempre está en base al COSO original, COSO 1. Entonces, y esto estaba relacionado con la gestión de riesgo. Entonces, el 2017 se actualiza este nuevo documento, este documento de gestión de riesgo empresarial se actualiza y cambia ya no toma en cuenta el costo, pero ya no tiene los mismos elementos. Entonces aquí ya tiene 5 componentes, que es gobierno, cultura, estrategia, establecimiento de objetivos, desempeños, revisión y monitorización, información y comunicación y reporte, ¿no? Entonces, y tiene 20 principios. Esto está relacionado con la gestión de riesgo empresarial, ¿ya? Y se lo llama como COSO 2, sería el documento, el segundo documento actualizado, ¿ya? Del 2017. Si bien esto no, es la gestión de riesgo, el otro era el control interno, entonces para gestionar riesgos. Entonces, muchas empresas grandes para gestionar sus riesgos en las empresas, toman en cuenta este COSO 2, que se ha actualizado en el 2017. Ustedes en el libro lo pueden ver un poco más amplio, ya en el libro de auditoría financiera. Y ahí habíamos quedado. Entonces, ¿qué dice la NIA? La NIA 315, revisada. Esta NIA 315 revisada, hay otra versión ahora que se llama NIA 315 revisada 2019, que entra en vigencia recién en el 2022, ¿ya? El 2022 entra en vigencia, la NIA revisada 2019. Entonces, ¿qué pide en el ambiente de control, entorno de control? El auditor obtendrá conocimiento del entorno de control. Como parte de este el auditor evaluará si la dirección bajo supervisión de los responsables de gobierno de la entidad ha establecido y mantenido una conducta de honestidad y comportamiento. Esto tiene relación con estos principios del primer punto, que está componente también. Aquí habla de integridad y valores éticos, ¿no? Entonces yo tengo que ver si estos principios del entorno de control están siendo aplicados en la empresa, ¿no? Entonces es lo que pide. Los puntos fuertes del elemento del entorno control proponen al colectivo una base adecuada para las demás componentes del control interno y si estos componentes están menoscabando como consecuencia de deficiencias de control interno. Entonces, yo tengo que evaluar el entorno de control. Entonces, ahora es en base a principios, antes se llamaban lo que es factores. También dice que debo evaluar lo que es el proceso de riesgo, valoración de riesgo.
¿ya? El auditor obtendrá conocimiento si la entidad tiene un proceso para identificación de los riesgos de negocio. Entonces, la empresa seguro que va a aplicar el COSO 2, gestión de riesgo empresarial, estimación del riesgo, o estimación, cuánto es la estimación y valoración de su probabilidad de ocurrencia. Entonces, ¿qué es estimación? ¿Cuánto es el monto que podría afectar si se concretiza ese riesgo? Y la probabilidad de ocurrencia. Entonces, esto es impacto monetario y frecuencia de ocurrencia. Entonces, y eso se evalúa, digamos, ¿no? Se debe evaluar si la empresa aplica este proceso de valoración de riesgo. Toma en cuenta las decisiones con respecto a las situaciones para responder a dichos riesgos, dice. Entonces, esto está en el punto 300, en el punto de la NIA 315.15, ¿no? Entonces, también dice que el auditor debe evaluar actividades de control. El auditor obtendrá conocimiento de las actividades de control relevantes para la auditoría, que sean aquellas que a su juicio es necesario conocer para valorar los riesgos de incorrección material, ¿no? Riesgos de incorrección material en las afirmaciones, ¿qué serían? De existencia, propiedad, evaluación, integridad, presentación. ¿Qué es actividades de control? Son los controles que se aplican, que se ponen para minimizar los riesgos identificados en el anterior punto, eso es. Si hay riesgo, yo tengo que poner el control. Ejemplo, la empresa maneja 100.000 bolivianos día o 200.000 bolivianos día en efectivo en cajas de cauda. Entonces, yo como empresa tengo que ver, ¿hay riesgo o no hay riesgo? Hay riesgo de asalto, robo, sustracción o que me paguen en billetes falsos, hay riesgos. Entonces, yo tengo que ponerle controles para que esos riesgos no se materialicen. Entonces, ¿qué es? Posiblemente un control sería una actividad de control, una actividad de control sería arqueos de caja, depósitos diarios de recaudaciones, usar cajas fuertes, detector de billetes para no recibir billetes falsos. Entonces, si yo voy a ver si esos controles están funcionando y están en función de los riesgos detectados, ¿no? Y en auditoría se le llama controles clave, otros le llaman controles significativos o controles importantes, porque hay controles que no son relevantes para la auditoría, no son relevantes para la auditoría. Ejemplo, cuando uno entra a la empresa y le piden su cédula de identidad y, y te piden su nombre, es un control, pero eso no sirve para la auditoría de estados financieros, porque no va a afectar a los estados financieros. Pero un arqueo de caja es un control clave, un control eso sí sirve para probar existencia, propiedad, integridad, ¿no? Entonces, yo tengo que ver. El otro es comunicación resultados. Dice, en este punto, en el punto 18, dice el auditor obtendrá conocimiento del sistema de información. Entonces, aquí hablamos de información y comunicación, dos cosas. Cómo genera información y cómo comunica esa información dentro de la empresa y afuera de la empresa. Eso es lo que seguro. Entonces, yo tengo que ver como auditor, conocer cómo es el sistema de información, qué información genera, qué procesos hace para generar información. Incluida, dice lo siguiente, los tipos de transacciones en operaciones de la entidad que son significativos para los estados financieros, los procedimientos relativos tanto a las tecnologías de información, que sistemas informáticos, registros contables de relación con información que sirva de soporte y cuentas específicas, el modo en que el sistema de información captura hechos y condiciones, o sea, cómo se registra cómo se registra la entidad para generar información. Y después, cómo comunica, es por internet, por comunicaciones internas, reportes mensuales, cómo comunica internamente a su gente o a los usuarios externos. Entonces, de eso habla esto. Entonces, hay que ver, y eso tengo que conocer yo. Entonces, el otro es la supervisión. Supervisión, o también se llama actividades de supervisión. Obtendrá conocimiento de las principales actividades que la entidad lleva a cabo para realizar el seguimiento y control internos relevantes en la preparación de información financiera. Principalmente, a mí me interesa en esta auditoría información financiera. Entonces, ¿quiénes hacen la supervisión? Los jefes superiores, auditoría interna, auditoría externa. Ellos hacen una revisión, ¿no? Y para ver si está funcionando el control interno.
los jefes superiores, auditoría interna o auditoría externa. Entonces yo tengo que ver, si la entidad cuenta con una función de auditoría interna, dice el auditor obtendrá conocimiento de la naturaleza de las responsabilidades de la función de auditoría, su estatus dentro de la organización y las actividades que ha sido o que está realizando, para ver si esos auditores internos están ayudando a mejorar el control interno. Entonces, eso es una actividad de supervisión. Entonces, yo cómo voy a evaluar, cómo voy a conocer el control interno. Entonces, hay varios métodos, ¿no? Pero primero es importante que el auditor comprenda cada uno de los 5 componentes, ello permitirá hacer una adecuada planificación. Si yo no conozco cómo son ¿no? ¿Cómo es el ambiente de control? ¿Cómo es la evaluación de riesgos? ¿No? ¿Cómo es las áreas de control? ¿Cómo es la información y comunicación? ¿Y cómo se supervisa todo el sistema de control interno? Entonces yo no voy a saber si hay un riesgo inherente o un riesgo de control alto, bajo y medio. El conocimiento del control interno permite identificar errores potenciales, factores que afectan el riesgo de ¿no? Riesgo de errores importantes en diseñar pruebas de control o pruebas sustantivas. Entonces, si el control interno funciona, el riesgo de control es bajo, por lo tanto, voy a hacer pocos procedimientos. Si el control interno no funciona, el riesgo de control es alto, por lo tanto, voy a hacer más procedimientos. Ejemplo, en el examen virtual que van a dar entre el 16 y 20, y algo del 19 o 20, entonces el riesgo de control es alto porque es en línea, yo no tengo acceso a sus computadoras en el otro lado, entonces, por lo tanto, el examen solo vale 24 puntos. O sea, ¿por qué? Porque hay mucho riesgo, ¿no? ¿Qué tendría que hacer para mí es que el examen sea presencial en San Simón? Ahí sí, inclusive pese a que es presencial, el riesgo también es alto por la cantidad de alumnos. Sí. Para administrar tendría que traer cinco docentes que me ayuden a controlar. Entonces, ahí minimizaría el riesgo. Y eso, pese a eso, igual hay riesgo siempre. Entonces, ¿cómo se evalúa el control interno? Hay varios métodos. Hay varios métodos. Entonces, ustedes han de vivir en Audi 1. Primero hay que analizar el diseño. Después hay que comprobar el control interno si funciona. Entonces, el diseño es como ver los planos. Después hay que ver si está construido de acuerdo a lo que se ha planificado. Entonces, yo analizo el diseño. Para analizar diseño, yo tengo varias, puedo hacer por cuentas, por disponible, exigible, inventarios, inversiones, o puedo hacer por ciclos. Entonces, hacer por disponible, exigible, serían muchos cuestionarios, mínimamente unos 12 cuestionarios. Entonces, por ciclos, es más, la mayoría de las empresas hacen por ciclos, porque un ciclo de operación abarca varias varias áreas. Por ejemplo, el ciclo de ingresos. Un ciclo, ¿cómo se origina? Se origina en el área de ventas, con ventas. Esas ventas originan cuentas por cobrar, cobran, ¿no? Cuentas por cobrar. Esas cuentas por cobrar después originan entradas de plata, tesorería. Entonces, eso es un ciclo. Entonces, yo voy a evaluar de esa forma. Otro ciclo de gastos que llamo, o ciclo de ingresos le llamo. Entonces, ¿cómo se origina? Normalmente hay un pedido, o sea, un pedido de gasto. Entonces, hay un gasto o hay un activo. Se compra, originas un gasto o originas un activo. Por ejemplo, compra de activos fijos, ¿no? Entonces, ese gasto o ese activo que va a originar pasivos, deudas por pagar, y esas deudas por pagar van a originar después salida de plata, que es tesorería. Entonces, es otro ciclo. También puedo hacer ciclo. Si la empresa fuera muy grande, también podría ser ciclo de producción, podría ser ciclo de lo que es personal o lo que quieren, si quieren llamar, ciclo de nóminas. Entonces, yo puedo dividir. Este es, para evaluar estos ciclos, yo tengo 3 metodologías principalmente o sea, puedo aplicar cualquiera de las 3 metodologías para evaluar el control interno. Cuestionario, que es el más utilizado, hay narrativo y hay flujogramas. Entonces, vamos a ver ahorita. Entonces, en esto yo evalúo el diseño. ¿Qué estoy? Estoy viendo si estos controles están inmersos en los manuales de procesos, manual de funciones, en los comprobantes, por ejemplo, en los comprobantes de control que dice elaborados, revisado, aprobado. Eso es el diseño. Estoy bien. Se han diseñado
que el que elabore firme, el que revise firme y el que apruebe firme. ¿Está diseñado o no? Eso, entonces, ese es el diseño. Eso está en los manuales, en los procesos, en los manual de procedimientos. Está inmerso. Hay otros que dicen que el control interno es como Dios, está en todas partes, pero a veces no lo ves. ¿Ya? ¿Por qué el celular? El celular, ¿por qué te hacen registrar tu nombre? ¿Por qué? Para controlarte, para saber quién es el dueño de ese celular y qué número tiene. Y además tiene un GPS. Le apagas el GPS, igual saben por dónde está el celular, porque está conectado a un satélite y saben exactamente dónde está ese celular, si está prendido. Aunque esté apagado, igual sigue funcionando, ¿no ve? Entonces, eso es para controlar. Entonces, yo tengo aquí, evalúo el diseño, y si este diseño está diseñado confiablemente o es eficaz el diseño, tiene buenos, o sea, está diseñado bien, entonces yo puedo hacer puedo probar si esos controles funcionan y eso se llama pruebas de cumplimiento. Si este diseño no está bien, ¿para qué voy a ir a probar algo que está mal? Entonces ya no hago pruebas de cumplimiento, directamente hago pruebas sustantivas, ya no puedo hacer prueba de controles, hago pruebas sustantivas directamente. Defino el enfoque de auditoría y hago pruebas sustantivas. Principalmente voy a hacer pruebas de detalle, porque no funciona el control interno, por lo tanto su información no es confiable, o sea, la información no es confiable, por tanto no puedo aplicar pruebas de analíticas. Ahora, si este control funciona, yo hago pruebas de cumplimiento y funcionan los controles porque está bien diseñado y funciona, entonces yo puedo aplicar pruebas de controles. O sea, voy a reducir mis pruebas, voy a centrarse en pruebas de controles y voy a aplicar más pruebas analíticas y voy a reducir mis pruebas de detalle. Las pruebas analíticas permiten ahorrar tiempo, mientras que las pruebas de detalle no permitan, sino aumentan el tiempo de la auditoría, porque tengo que revisar uno por uno, operación por operación, eso lleva tiempo. Entonces, yo voy a ver. Y para probar estos controles, cuando el diseño está bien, yo tengo que hacer prueba de cumplimiento. Digamos, yo he identificado 100 controles en la empresa, en el área financiera. Yo no voy a ir a probar las 100 controles, yo voy a ir a probar los controles clave o los controles significativos que dice la NIA. Yo voy a ir a probar solo aquellos controles que me sirven para la auditoría de estados financieros. No voy a ir a probar. ¿Qué es un control clave? Aquel control que permite confirmar, o sea, o apoya alguna de las afirmaciones de existencia, propiedad, valuación, integridad, presentación y revelación. Ejemplo, un control clave es arqueo de caja. Ese es clave, ese control. ¿Por qué? Me permite ver existencia, por ejemplo. Permite probar existencia. Permite ver integridad. Permite ver propiedad. Entonces, representa un control que funcionando efectivamente propone satisfacción relevante de auditoría en forma eficiente. De existir varios controles, o sea, varios controles que satisfagan sobre una misma afirmación, el control clave será aquel que ubicado por encima del resto de los controles o bien los incluye. Son aquellos controles que de no existir o funcionar ineficazmente podrían permitir que alguna de las afirmaciones se vean distorsionadas. Ejemplo, en caja, si no hubiera arqueos de caja, yo no tengo seguridad que exista en caja, como dice, digamos, 100,000, exista los 100,000. Entonces, ¿por qué? Entonces puede estar distorsionando. Entonces, entonces yo voy a probar controles clave. Hay 3 métodos para evaluar el diseño, que es método descriptivo, narrativo que se llama, es un cuento, y se hace el proceso, se narra los procesos de la empresa y en ese proceso se verifica si se han diseñado controles o no. Entonces, cuando se han diseñado controles, esos controles después los verifico, después puede hacer pruebas de cumplimiento. El otro es cuestionar, que es el típico que se utiliza, es un listado de controles y sí o no, sí o no, sí o no. Entonces, y los sí, si el diseño es eficaz, voy a ir a probar los SIS, pero no solo todos los SIS, voy a ir a probar solo aquellos controles clave. Y el otro es flujogramas. Entonces, las empresas
Muchas empresas grandes ya tienen flujogramas de las operaciones. Entonces, esos flujogramas yo reviso si en esos procesos en la flujogramación existe controles. Entonces, ahí estoy viendo el diseño. Después ir a verificar y comprobar si esos controles funcionan. Entonces, normalmente esos son los tres. Hay otros que aumentan un cuatro, que combinación de narrativo y flujograma. Ahí también. Entonces, esta evaluación del control me permite determinar el riesgo de control. Aquí está el narrativo. Es un cuento. Normalmente se puede aplicar en empresas pequeñas. No sé, rellenos Calama, por ejemplo. Entonces, aquí está la unidad solicitante, aquí están los procesos. Y dentro de estos procesos que hace la empresa, tengo que identificar si hay controles o no hay. Si no hay controles, ¿para qué más? El riesgo de control es alto. Si hay controles, después probaré si esos controles funcionan, ¿no? Entonces, aquí estoy viendo diseño. El otro es cuestionar el típico. Aquí está hay que evaluar ambiente de control, aquí están los principios, evaluación de riesgos, sus principios, hay que evaluar actores de control, sus principios, hay que evaluar información con sus principios, y supervisión y sus principios. Antes eran factores. Entonces aquí le pongo un valor, no sé, de uno, digamos, tengo 100 preguntas, entonces cada uno va a valer uno, entonces sí o no, y no aplicable. Entonces, si 90 son sí, entonces 90% de eficacia del control interno, por lo tanto es eficaz. ¿Qué pasa si fueran 50-50? 50 sí, 50 no. Directamente es ineficaz, porque la mitad funciona, entonces yo sé que la otra mitad, como no funciona, hay alta probabilidad de que haya errores y fraudes en los estados financieros, sería ineficaz. Entonces, si fuera eficaz, yo tengo que probar, aquí ya define qué control es clave. Yo voy a decir, este es control clave, esto me interesa, todos los SIS, ¿no? Todos los SIS. Entonces, y estos controles clave después van a ir a pruebas de cumplimiento. Los que no son clave no van a morir aquí se quedan, ¿ya? Aquí está el flujograma, procesos, las empresas ya tienen, y en este proceso, inicio, formulario, firma de forma, aquí hay un control. Hay un control. Aquí formulario, solicitud, aprueba, hay otro control. Entonces yo ya estoy viendo cómo está diseñado. Esto es diseño. Después voy a ir a probar estos controles si funcionan. Entonces, ya he visto el diseño, es eficaz, digamos, funciona, está diseñado los controles. Ahora voy a ir a probar si esos controles funcionan. Está dirigida hacia la comprobación de la efectividad del diseño de la operación, de la estructura del control interno. El propósito de las pruebas de control es obtener evidencia comprobatoria para respaldar el nivel de riesgo de control en cuanto a la efectividad de las políticas o procedimientos al prevenir o detectar declaraciones erróneas o fraudulentas. Entonces, yo voy a probar estos controles diseñados si funcionan. Si no funcionan, el riesgo de control aumenta. Si funcionan, el riesgo de control baja. Entonces, ¿cómo voy a probar? Para probar yo tengo que hacer primero una prueba, un programa de cumplimiento. Aquí entonces, aquí vienen todos los controles clave. Aquí vienen todos los controles clave. Por ejemplo, ciclo de ingresos. Por ejemplo, un control, ¿no? Yo decía, diseñado, tesorería efectúa arqueos de diseño. Después, se efectúa arqueos de caja diarios o semanales. ¿No? Entonces aquí verifique si la empresa efectúa arqueos de caja diarios o semanales. Entonces aquí estos son procedimientos. Entonces aquí voy a poner todos los controles clave, pero en procedimiento. Verifique, 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 ¿no? Entonces, y voy a verificar en los comprobantes, ¿no? Entonces yo agarro una muestra de comprobantes y verifico. Por ejemplo, aquí, ¿qué pedía? Verifique que toda compra de bienes y servicios cuente con una solicitud de unidad solicitante. Entonces, ¿no? Que cuente con una solicitud de unidad solicitante. Entonces, voy al primer pago de compra de repuesto. ¿Tiene el 1? Sí tiene, aquí está, había tenido. Entonces, estos son, que dice 1, 2, 3, 4, son los controles clave que están en el programa. 1, 2, 3, 4. ¿No? Entonces, esos son aquí. Entonces, si esos controles funcionan, pondré bien. Y si no aplican, pondré NA, porque puede ser que no aplique. Por ejemplo, aquí, pago de sueldos. No va a haber solicitud para compra de bienes, ¿no? Porque es pago de no aplica. Entonces, y si hay alguna deficiencia, por ejemplo, aquí hay una deficiencia en el 4, en el 9 de abril, hay un comprobante 818, dice, entonces le pondré un número.
Entonces ahí es, un número significa una deficiencia. Y todo lo hay otra deficiencia aquí también en el procedimiento 9. Entonces falló. Al final concluyo, ¿no? Falló dos controles. Entonces, se llama planilla de cumplimiento. Si estos controles clave funcionan como aquí, entonces el control interno, el riesgo de control es bajo. Si la mayoría fuera con números, ¿no? Deficiencias, el riesgo de control sería alto, por lo tanto tendría que ser más procedimiento. O sea, no podría confiar en los controles y no, como no confía en los controles, entonces como los controles no están funcionando, entonces hay alta probabilidad de que haya errores o fraudes en los estados financieros. Entonces, ese es. También tengo que hacer actualmente, por el avance tecnológico, tengo que hacer una evaluación del procesamiento automático de datos. La mayoría de las empresas, casi todas, manejan sistemas informáticos para generar información financiera. Entonces, yo tengo que evaluar si estos sistemas informáticos que utiliza, sistemas contables o sistemas de control de personal, de activos fijos, si son confiables. Entonces, si estos sistemas tienen controles, si no tienen controles, si no son confiables, entonces el riesgo aumenta, por lo tanto, voy a hacer más trabajo de auditoría. Yo debo analizar la organización del área informática, la plataforma tecnológica que utiliza, cómo son, cuántos equipos, ¿no? El sistema lo diseña ellos, compran de afuera. Normalmente todos aplican sistemas contables, aplicación de principales, ¿no? Con significado en la auditoría. Entonces tengo que ver identificación del sistema, cómo es ¿no? ¿Qué profesión tiene? ¿Qué nivel académico tiene? Tal vez técnico superior, tal vez licenciatura, tal vez maestría. Dependencia de quién depende. Cuando más alto la dependencia, tiene más independencia para hacer, ¿no? El diseño ¿no? De sistemas, ¿no? Funciona un comité de sistemas, estructura que tiene manual de organización, manual de funciones, esta unidad, función del área formal es clara, diferencia, quién hace la programación del sistema y quiénes aplican, porque si el que diseña el programa y él mismo aplica, él sabe exactamente cómo modificar ese programa. Por lo tanto, hay alto riesgo de que haya errores y fraudes, porque si él ha programado, ha hecho la programación y él después aplica, él sabe exactamente dónde le puede modificar para que no se detecte cualquier error o fraude, porque sabe. Entonces, nuevamente hay que ver que otro diseñe y otro aplique. ¿No? Ya teniendo eso, ya teniendo el control interno, teniendo ya conocimiento de la entidad de entorno, yo ya sé cuál es el riesgo inherente y cuál es el riesgo de control. Y en función de eso, yo voy a definir mi riesgo de detección. Mi riesgo de detección es que yo me equivoque, que mis procedimientos no detecten, los procedimientos no detecten cualquier error y fraude que hubiera en los estados financieros. Entonces, es una combinación. El riesgo de control está aquí arriba, alto, medio y bajo. El riesgo inherente está alto, medio y bajo. Entonces, si el riesgo de control es alto y el riesgo inherente es alto, mi riesgo de detección va a ser bajo. Aquí está el riesgo de detección bajo. Ustedes me dirán, ¿por qué va a ser bajo? Pues, si es alto el riesgo de control y el riesgo inherente es alto, voy a hacer hartos procedimientos. Por tanto, mis procedimientos no van a detectar casi la mayoría de los errores y fraudes. O sea, va a ser bajo el riesgo. O sea, va a ser bajo el riesgo de no detectarlos. Si, si mi riesgo de control es bajo, aquí al último está, y mi riesgo inherente es bajo, entonces voy a hacer pocos procedimientos. Por como hago pocos procedimientos, tengo alta probabilidad que mis procedimientos no detecten errores y grandes, porque estoy haciendo pocos procedimientos. Por lo tanto, mi riesgo de detección va a ser alto. Aquí está, ¿no? Si es alto, ¿no? Antes va abajo y bajo, mi riesgo de detección va a ser alto. ¿Qué quiero decir? Hay alta probabilidad que mis procedimientos no detecten errores y fraudes porque estoy haciendo pocos procedimientos. Entonces, normalmente se dice que el riesgo de detección es inversamente proporcional al riesgo inherente y riesgo de control. Si el riesgo inherente y riesgo de control es alto, mi riesgo de detección es bajo. Y si mi riesgo de control es bajo y mi riesgo inherente es bajo, mi riesgo de detección es alto. Ya es inversamente proporcional. Entonces, aquí también tenemos otro, ¿no?
por ejemplo, un nivel de riesgo mínimo, bajo, medio y alto. Entonces aquí tenemos un nivel de significatividad. No es significativo la cuenta, entonces el factor de riesgo no existe y tal vez la probabilidad de ocurrencia va a ser remota y bueno, no va a ser ninguna evidencia. Si no es significativo, no va a ser nada. Si el riesgo de control es bajo, significativo es el monto, factores existen algunos, pero pocos importantes, posiblemente sea improbable y sacaré lo mínimo, muy poca evidencia. Si el riesgo es medio, es significativo la cuenta, existen algunos importantes, riesgos importantes, es posible que haya ocurrido. Esto es una probabilidad de 0 a 50%, o sea, posible. Y no voy a sacar ni poca evidencia ni mucha evidencia. Pero ¿qué pasa si es el riesgo alto? Y si muy significativo la cuenta. Y concluye, como es el riesgo inherente es alto, entonces hay alta probabilidad de que existan errores y fraudes. Entonces, por lo tanto, la probabilidad de ocurrencia es probable. O sea, casi estoy seguro en más del 50% que ha ocurrido errores. Entonces voy a sacar mucha evidencia, mucho trabajo. ¿Ya? Aquí tenemos un resumen de los riesgos, ¿no? Riesgos inherentes, riesgos de control, riesgos de detección. Esos son los tres riesgos que se manejan. El riesgo inherente es propio de la empresa. ¿Cómo se obtiene? Conociendo la entidad y el entorno. De ahí sale el riesgo inherente. Por ejemplo, conozco la entidad y hay productos perecederos en inventario. Ahí está un riesgo inherente. Maneja mucha plata en caja. Hay un riesgo inherente. Inherente. ¿Por qué es inherente? Porque es susceptible de robo, sustracción, hurto. Riesgo de control es propio de la entidad, es que el control falle. Si el control falla, puede haber altos riesgos de que haya errores y fraudes en los estados financieros. ¿Qué es el riesgo de detección? Que mis procesos no detecten, mis procesos de auditoría no detecten errores y fraudes significativos. Ese es el riesgo de detección. Entonces, el riesgo inherente, ¿de dónde sale? El conocimiento del entorno y de la entidad. ¿De dónde sale el riesgo de control? De la comprensión y evaluación del control interno. Estos dos riesgos no son controlados por la auditor, es propio de la entidad. ¿Cuál es el riesgo controlado por la auditor? El riesgo de detección. Más procedimientos, mi riesgo de detección baja. Menos procedimientos, mi riesgo de detección sube, porque si hago pocos procedimientos, hay alta probabilidad de que no detecten los errores y fraudes mediante mis procedimientos de auditoría. La combinación de los tres me da el riesgo de auditoría. ¿Qué es el riesgo de auditoría? Equivocarme en el informe, decir que está bien cuando estaba mal o al revés. Este es un gráfico de Kingston, es un libro americano, hay en Copymax, tiene casi 900 hojas, cuesta algo de algo anillado y fotocopiado, cuesta algo de 150 bolivianos. Entonces, aquí, ¿cómo funciona? Existe el riesgo inherente, es propio de la empresa. Entonces, este riesgo inherente puede incluir errores o fraudes. Puede afectar. Es un riesgo inherente. Por ejemplo, voy a ICE Norte, hay un riesgo inherente, por ejemplo, evaporación. Ellos venden por kilos la parte de las verduras, demás cosas. Pero eso tiene un proceso de evaporación. Entonces, si ayer era 100 kilos de papa, actualmente ya no es 100 kilos. Al día siguiente ya va a ser 99,5 tal vez. A los 2 días va a ser ya 99 y así sucesivamente. Entonces, no, porque hay un proceso. Eso es un riesgo inherente. ¿Cómo lo puedo detectar? O sea, ¿cómo le puedo minimizar? No lo voy a eliminar mediante controles. Si estos controles no lo detectan, entonces se convierte en riesgo de control. Si entonces, como ha pasado al control interno, ¿quién lo podría detectar? Mis procedimientos de auditoría. Estos mis procedimientos de auditoría podrían detectarles para minimizar el riesgo. Si no los detectan, se llama riesgo de detección. Como no lo ha detectado ni mis procedimientos, ni los controles, al final se convierte en riesgo de auditoría, que es equivocarme en el informe. Dice que estaba bien cuando estaba mal, ¿no? Este es otro. Si no me equivoco, está en un libro de auditoría financiera para pymes. Entonces aquí están las notas de las operaciones de la entidad y del entorno. De ahí sale el riesgo inherente, ¿no? Es propio de la empresa, de la entidad, del entorno. ¿Quién lo puede minimizar algo? El sistema de control interno. Si no lo minimiza,
no lo minimiza, entonces queda aquí un riesgo inherente alto. Si lo minimiza, el riesgo inherente va a bajar. Pero este riesgo, ¿no? Como el control interno no lo ha detectado, se convierte en riesgo de control. Entonces, ¿quién lo puede minimizar este riesgo de control? Mis procedimientos de auditoría. Y si mis procedimientos de auditoría no los detecta, se convierte en riesgo de detección. Entonces la combinación de los tres riesgos se convierte en riesgo de auditoría. El riesgo inherente y el riesgo de control son propios de la entidad, no son controlados por el auditor. ¿Qué es controlado por el auditor? El riesgo de detección. Eso sí es controlado por el auditor. Entonces, este es un resumen para mostrar cómo funciona. También otros ponen impacto. Este también está en el auditoría financiera para pymes. Entonces, se pone aquí impacto monetario a un lado y en el otro cuadrante se pone probabilidad de ocurrencia. Impacto monetario, probabilidad de ocurrencia. Entonces, y se ve si el riesgo es alto, medio, bajo. Entonces, vayamos no sé, póngale a ventas de PIL. No, probable, por ejemplo, fechas de vencimiento. Yo veo pues la empresa, como pregunto, vencen los productos, se vencen, hago un diagnóstico, me dice, por la crisis económica no se está vendiendo mucho licenciado. Entonces ya veo probabilidad de ocurrencia. Entonces yo pongo de 1 a 5, digamos, 4. Impacto monetario. ¿Cuántos productos se vencen? Todos tienen vencimiento. ¿Cuánto es? No sé, póngale 20 millones. Monto. Multiplico. Entonces, del 1 al 5 está en el 5, en impacto monetario. 5 por 4, 20. Está aquí. Alto impacto. Entonces, aquí está riesgo inherente, riesgo alto. Entonces, aquí sí voy a hacer mis procedimientos de auditoría amplios. ¿Cuál va a ser el riesgo medio? Aquí está lo que está en la parte izquierda superior y en la parte derecha inferior. Ese es del medio, van a ser los medios. Y lo que está en el cuadrante inferior izquierdo va a ser bajo. Entonces, cuando es bajo, no voy a hacer casi nada. Muy poco procedimiento voy a hacer. Cuando haga medio, voy a hacer más o menos algunos procedimientos básicos. Pero cuando va a ser alta, voy a hacer más procedimientos porque hay alto riesgo de que haya errores fraudes en los estados financieros. Entonces, también explican. Y todo esto lo voy a documentar en una planilla de acciones por componentes. Una planilla que vamos a explicar en el taller. Todo esto se documenta en una planilla. Hay que evaluar riesgos inherentes y hay que darle una respuesta al riesgo. Esto es la NIA 315-330. La NIA 315 dice, identifica el riesgo y valora el riesgo. Identifica el riesgo y valora si es alto, medio y bajo. Y con la NIA 330, respuesta al riesgo. ¿Qué es un procedimiento de auditoría? Identifico el riesgo. PIL, inventarios, productos perecederos. Veo, ya identifica el riesgo, productos perecederos. Veo lo que es valoración del riesgo. ¿Es riesgo medio, bajo o alto? Entonces, si mi percepción es alta, porque se están venciendo productos, todo en mi diagnóstico y demás cosas, dice que se vencen, es alta, por lo tanto va a ser mi respuesta. Por ejemplo, sacar una muestra y verificar fechas de vencimiento. Si están vencidos los productos, su valor es cero. O tal vez su valor ya no va a ser como fuera con vigente. Porque en el caso de PIL, si la leche líquida se vence, no se leche, se lo convierte en leche en polvo. ¿Ya? Entonces, ese es. Y el suero que sale, el suero, porque cuando lo conviertes en leche en polvo, sale el suero, la parte líquida de la leche, ese se convierte, por ejemplo, en lo que es parte componente de lo que es um, Chicolag, ¿no? Entonces, y así, pero tienen procesos, ¿no? Entonces, esto se documenta en una planilla de decisión por componente, se llama, que vamos a ver. Vayamos a los tres tipos de procedimientos, que son las respuestas de riesgo. Puedo hacer respuesta de prueba analítica, prueba de detalle o prueba de controles. Entonces, ¿qué son las pruebas analíticas? Es una respuesta. Puedo hacer análisis horizontal, análisis vertical, análisis de relaciones, de índices. Entonces me dicen, ¿cómo voy a hacer pues una respuesta de procedimiento con un índice?
Me tocó revisar, por ejemplo, IT, impuesto a las transacciones. Entonces, ¿qué hago? Le digo, calcule el índice de IT sobre ventas totales. Así, ventas totales y que se aproxime al 3%. Listo, eso es un procedimiento. Entonces, el auditor va a ir, va a ejecutar, va a sacar el IT del estado de resultados. IT, estado de resultados. Listo. Ventas totales, ¿cómo va a sacar? 87% está en estos resultados. Lo convertirá al 100%. Lo convierte al 100%, tiene total facturado. Teóricamente, total facturado. Divido IT, el gasto, sobre total facturado, que es sacado del 100%, eso me tendría que dar 3% aproximadamente. Puede ser 2,99, puede ser 3,01. Si se aproxima al 3, ese saldo es confiable, es razonable, no necesito revisar más. ¿Qué pasa si en ese índice me sale 6%? Ahí sí, no es razonable, por lo tanto tengo que hacer más procedimientos de auditoría. ¿Hay algún error o algún fraude que no estoy detectando? ¿No? Entonces, si sale 6%, entonces quiere decir que han pagado impuestos, pero no está registrado ventas. No han registrado ventas, pero han pagado impuestos. Entonces, yo puedo ver, ¿no? Entonces, pruebas analíticas. También puedo hacer pruebas de detalle, es otro, ¿no? Otro. Entonces, ¿qué es? Esto lleva tiempo. Este otro, a las pruebas analíticas, no requieren muestreo, no se puede aplicar muestreo en pruebas analíticas. Normalmente se revisa al 100%, con pruebas globales. Una prueba global, por ejemplo. No sé, me tocó auditar, no sé, póngale, no sé, a ver, ELFEG, ingresos. ¿Se puede guardar de ELFEG o energía eléctrica? No. Entonces, se compra, de ende compró tantos kilowatts o megawatts de energía. Entonces, ¿cuánto es la tarifa promedio que se va? Entonces, yo puedo multiplicar y tendría que tener el monto total facturado, ¿no? Porque no se almacena en la energía eléctrica. Lo que sí hay una pérdida normal, hay un riesgo inherente normal. Entonces, voy a tomar un porcentaje de pérdida de la merma de energía y del resto se factura. Entonces, voy a ver. Entonces, yo puedo hacer pruebas globales. Vayamos a las pruebas de detalle. Aquí sí se puede aplicar muestreo, porque es revisar operación por operación. Esto lleva más tiempo. Inspección, confirmación externa, es cliente por cliente, deudor por deudor, acreedor por acreedor, verificación física, es ítem por ítem. Eso lleva tiempo. Por lo tanto, esto es pruebas de detalle. Aquí se puede aplicar muestreo, sí, se puede aplicar. Entonces, ¿lleva más tiempo? Sí. El otro es prueba de controles. Es que los controles de la empresa estén funcionando. Entonces, a mí me tocó revisar, digamos, no sé, ponga inventarios. Me tocó inventarios. Entonces, ya no estamos en la fase de planificación, ahora estamos en la fase ¿qué voy a hacer en la fase de ejecución? Entonces, por ejemplo, un, un procedimiento es si la empresa efectúa, por ejemplo, un control, si la empresa efectúa verificaciones físicas mensuales de inventario o periódicas de inventario. Entonces, yo voy a ir a verificar si la empresa hace controles de la existencia física de control. Cuando yo hago la verificación física como auditor, la verificación de inventarios, eso es una prueba de detalle. Yo en este caso voy a ir a probar si el control de la empresa, que es verificar mensualmente, o diariamente o semanalmente, están haciendo esa verificación física. Si la empresa hace semanalmente o mensualmente sus inventarios o periódicamente, entonces hay baja probabilidad de que haya errores cifrados en existencia. Por lo tanto, yo voy a decir existencia está razonable. Entonces, esto es verificar que los controles de la empresa en el rubro que me ha tocado estén funcionando, que sean disponibles. Por ejemplo, la empresa hace arqueos de caja diarios, hace depósitos diarios de la recaudación. Entonces, si esos controles funcionan, hay alta probabilidad de que no haya errores cifrados en los saldos. Por lo tanto, puedo decir que el saldo es confiable. Entonces, ese es. Y para definir mis procesos también debo tomar importancia activa, materialidad. Solo voy a hacer para aquellas cuentas que son materiales y principalmente para los que tienen riesgo alto o medio. Y tal vez no haga nada o haré lo mínimo para lo que son riesgos bajos. Entonces, la material va a depender mucho del juicio del auditor, del profesional. No hay una fórmula mágica.
O sea, a mayor riesgo, se definen dos tipos de material. Uno para el informe y uno para la revisión. Uno para el informe y uno para la revisión. Para la revisión, a mayor riesgo, baja la materialidad. A menor riesgo, en la revisión sube la materialidad. Entonces, si el riesgo es bajo, voy a revisar solo importes grandes materiales. Si el riesgo es alto, entonces yo sé que hay alta probabilidad de que haya errores y fraudes en los saldos. Por lo tanto, voy a bajar mi nivel material y entonces voy a revisar más importes, más cantidades. O sea, y además voy a aplicar más procedimientos de auditoría. Entonces, otros le llaman a esta importancia relativa materialidad, significatividad, error tolerable, tiene varias denominaciones, entonces, ya, dependiendo del autor. Normalmente, aquí está, esta materialidad, dice, como dice aquí, la materialidad son de naturaleza cualitativa o cuantitativa, donde los rubros de los estados financieros se consideran material si una omisión, falta de exposición o errores de estimación pudieran distorsionar significativamente la información financiera que se presenta o afectan las decisiones tomadas por los usuarios en los estados financieros. Entonces, ¿cuándo se convierte en material? Si el ejecutivo, el que toma decisión, se enterara, cambiará su decisión. En ese momento se convierte en material. Entonces, ¿qué porcentaje va a ser material? No hay un porcentaje. La NIA habla de un 3%. Un 3% habla la NIA, pero dice es un criterio. Entonces, normalmente los auditores manejan un 5%. Debajo de 5% o 3% se considera que es inmaterial. Arriba de 3 o 5%, para algunos auditores, dice es material. Otros dicen de 5 a 10 es material. Otros dicen, para todos los auditores, de 10 para arriba es material. Para todos sí es material. De 10 para arriba, para todos es material. Entonces, pero está en función del riesgo. En una entidad, en una alcaldía de capital, por el riesgo, los auditores dicen el 0,5, ni siquiera el 1. El 0,5 es material. ¿Por qué? Porque revisan cualquier operación del 0,5 y siempre encuentran algún error o algún fraude. Por lo tanto, ellos dicen 0,5. Entonces va a depender mucho del criterio del auditor. En el libro de auditoría financiera ustedes van a ver como 6 o 7 formas de calcular material. Inclusive hay con raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces, y también hay que aplicar muestreo. Yo tengo que definir qué muestreo voy a aplicar. Esto va a estar definido en el programa, ¿no? ¿Qué muestreo? Tengo dos. Lo que es muestreo estadístico o no estadístico. Estadístico es la campana de Gauss, ¿no? Entonces, a nivel de confianza, 5%, o sea, o 95% nivel de confianza, error total del 5%. Los que han hecho cálculos deben acordarse un poco, y antes se utilizaba mucho logaritmos, porque está en base a logaritmos. Entonces, antes, como no había computadoras, había que agarrar tu tablita de logaritmos, un libro, y empezar a calcular con eso. Actualmente ya en Excel lo pones y te saca directamente lo que es tu muestra, ¿no? Yo tengo un universo 1000, le digo al computador, sáqueme 5. Listo, el computador saca y te da 5 comprobantes, pero te da un dato. Se llama semilla, lo llamo. Entonces, si yo quiero reproducir nuevamente esos 5, yo tengo que colocar la semilla y me reproduce. Porque para cada operación va a tener diferente semilla, diferente dato. Por lo tanto, nunca va a ser igual, pero te da un dato. Entonces, y cuando hay muestreo no estadístico, en Bolivia la mayoría de las empresas consultoras aplican no estadístico, porque nuestros universos no son tan grandes, ¿no? O sea, normalmente estadística se aplica para universos grandes. Por ejemplo, Banco Unión, no sé, tiene 500,000 deudores, ahí sí me aplico, ¿no? O ELFE, cuentas por cobrar, unos 400,000 cuentas por cobrar. O CEMAPA, cuentas por cobrar 100,000, ¿no? Entonces, Comteco, te cuentas por cobrar 110,000, ¿no? Entonces, en ahí podría aplicar lo que es pruebas, ¿no? Estadísticas, ¿no? Y para las pruebas no estadísticas, o a criterio, te da algunos métodos, selección sistemática. No sé, diga, quiero sacar 20 comprobantes o 24 comprobantes del año. Entonces, puedo decir, 2 por mes, ¿no? Cada 15, el 1, 15, el 1, 15, el 1, 15, no interesa cuál, sistemático. Entonces, o por unidad monetaria, digo, ya,
Vamos a analizar de 1 millón para arriba. Nosotros en una auditoría dijimos, ¿cómo sacamos la muestra? En cuentas por cobrar. ¿Cómo revisamos cuentas por cobrar? Iremos por materialidad. ¿De cuánto? De 1 millón para arriba. Agarras en Excel, le pones de mayor a menor, de 1 millón para arriba, toda la muestra. Ahí está, por materia, por importe. De 1 millón para arriba. ¿Cuántos clientes son? 20, listo, confirme los 20. Entonces, selección fortuita y casual, no sé, normalmente los comprobantes están en archivadores o empastados, listo. Le digo a mi compañero, a ver, voy a barajar los comprobantes, vas a poner tu mano donde quieras, 10 veces. Entonces agarro, pone, ahí está, esa es la muestra. El otro pone, es la muestra casual. El otro es bloque. Vamos a sacar 48 comprobantes para el año, bloque. Le digo un número, no sé, póngale el 10. Ya, 10, entonces entra al bloque, 48, ¿cuántos serían por mes? Serían 4, ¿no? 4 por 24, 36, 44. Bloque. El 10, el 11, el 12, el 13. Eso entran, primer bloque. Al siguiente mes, el, el 10, el 12, el 13, el 14. El siguiente mes, ¿no? Entonces, y así por bloque. Entonces, puede ser. Entonces, también aquí se habla mucho de muestras de atributos y de variables. Los atributos para sacar la muestra, para esta prueba de cumplimiento que hemos visto aquí, en esta prueba de cumplimiento yo puedo, para sacar esta muestra se llama muestreo por atributos, porque el atributo es un control, no interesa el monto, el control debe funcionar para montos pequeños, para montos grandes, entonces le llaman muestreo de atributos, entonces para, ¿no? Lo que es aquí esta muestra de atributos para control interno. Entonces, cuando yo saco muestras de comprobantes para probar controles, le llaman muestreo de atributos. El otro es muestreo de variables, o sea, para cuentas por cobrar, los saldos de cliente 1, cliente 2, no son los mismos, van a variar, por eso se llama muestreo de variables. Eso es para pruebas sustantivas de detalle, porque las pruebas analíticas no tienen muestreo. ¿Ya? Entonces, y todo esto voy a elaborar mis programas que incluyen procedimientos. Esos procedimientos de auditoría va a ser para disponible, exigible, inventarios, inversiones, propiedades, planta, equipo, intangibles, activo diferido, pasivo corriente, pasivo no corriente, patrimonio, ingresos, gastos, flujos de efectivo. Entonces, notas. Entonces, vean, entonces tengo que ser hartos programas de auditoría si todos fueran materiales, ¿no? Entonces, y aquí tengo un programa, por ejemplo, de lo que es, si no me equivoco, es de activos fijos, ¿no? Entonces aquí yo puedo hacer mis pruebas de cumplimiento, pruebas de controles, si funcionan los controles, aquí está. Yo puedo hacer para activo fijo. Esto ya para la fase de ejecución. En la fase de planificación hemos hecho el control interno por ciclos. Si hay un control que me sirve para planificar y me sirve para la fase de ejecución, hay un control. Ese control normalmente se llaman pruebas de doble propósito, lo llaman. Pruebas de doble propósito. Sirve para planificación y sirve para ejecución. Lo llaman pruebas de doble propósito. Entonces, aquí yo tengo pruebas de cumplimiento. Por ejemplo, verifique que los activos estén codificados, ¿no? ¿Quién los codifica? La empresa. Que exista un responsable del control de activos fijos. Entonces, y después vienen las pruebas sustantivas. Entonces, aquí pruebas sustantivas 2, de detalle o analíticas. Entonces, por ejemplo, aquí dice, se calcula la actualización de activos fijos. Si voy a hacer globalmente, es prueba analítica. Si voy a hacer activo por activo, es prueba de detalle. Elabore, no, las obras verifique las planes de avance. Esto va a ser obra por obra, entonces eso es de detalle. Elabora con nota de sorteo a derechos reales, el registro de terrenos. Eso es de detalle, porque voy a detallar terreno 1, terreno 2, terreno 3, entonces de detalle. Entonces ahí están pruebas analíticas, pruebas de detalle. Emite una conclusión. Y todo esto voy a documentar para conocer la entidad y el entorno, primero el legajo permanente. Es lo que están haciendo actualmente. Esperemos que esté terminado, ¿no? Entonces, aquí voy a documentar todo lo que está de la entidad. Testimonios de constitución, estatutos, otros, ¿no? Otros documentos de creación, lo que es registro en funda empresa, el ROE, NIF, para ver si la empresa es legal, legislación vinculada para ver si es del entorno,
cobertura de estructura societaria, quiénes son los socios, contratos a largo plazo, inmuebles, maquinaria, actas de asamblea, testimonios de poder, ¿no? No sé, memorias anuales, dictámenes de años anteriores, estados financieros de años anteriores, todo eso voy a documentar para conocer la entidad y el entorno. Y después voy a documentar toda esta fase de planificación en este legajo de planificación. Y antes de planificar, yo debo hacer actividades previas. ¿Y eso qué son? Normalmente la empresa hace términos de referencia. ¿Qué cosa quiere que audite? ¿Qué auditoría pide? Esos términos de referencia invita a las firmas para ya elaborar su propuesta, primero tienen que ser actividades previas, que es aceptación del cliente, aceptación del trabajo, si cumplo código de ética. Cumplo todo eso, recién puedo hacer mi propuesta. Hago mi propuesta, presento a la empresa evalúa las mejores propuestas, digamos que me adjudico, firmamos contrato de trabajo con la empresa, yo al mismo tiempo le mando mi carta compromiso por cumplimiento de la NIA 210, carta compromiso. Firmamos los dos documentos, por lo tanto empieza la planificación, ya planifico la auditoría, esto es aquí. Entonces, y esto vamos, ¿no? Entonces vamos a explicar mañana posiblemente y el lunes vamos a explicar todo este legajo de planificación para hacer. Y tengo que hacer mi MPA. Y aquí está todo lo que conozco, está aquí. Tenemos diferencias que hemos explicado, naturaleza del trabajo, objetivo de la auditoría, cantidad de informes a emitir, alcance de la revisión, normas, principios y disposiciones legales a aplicar, ¿no? Entonces, antes de las operaciones de la entidad y del entorno y sus riesgos inherentes, aquí yo tengo que conocer la entidad, toda la entidad, cómo se financia, dónde se generan sus recursos, aplicación, información gerencial emitida, fuerza laboral, leyes, capacidad, todo lo que hemos documentado aquí voy a plasmar, ¿no? Sistemas de información, comprensión del control interno, cómo está el ambiente de control, la evaluación de riesgos, ¿no? Y al final voy a ver si el riesgo inherente es alto, medio y bajo, o el riesgo de control es alto, medio y bajo. Políticas contables, unidades operativas, factores de riesgo, ¿no? Riesgos inherentes, riesgos de control, riesgos de detección. Y mi enfoque, ¿qué procedimiento voy a hacer? En función de estos riesgos, ¿qué es después se le voy a dar? Y ese es el enfoque de auditoría. Y puedo hacer también rotación. Normalmente, cuando yo audito 2 años seguidos, yo puedo rotar, digamos, he revisado inventario, estaba tan bien el año pasado y no era tan significativo. Dice, este año que me ha tocado también auditar, digo, lo voy a rotar, no lo voy a revisar, pues lo voy a rotar. O sea, no voy a revisar, lo voy a rotar. O sea, porque no es muy significativo y el año pasado estaba bien. Lo roto. Y consideración sobre materiales. ¿Qué montos voy a revisar? ¿De qué montos? ¿Y de qué montos? Se definen dos, le he dicho, para revisiones y para informes. Voy a requerir apoyo de auditoría interna, voy a requerir apoyo de otros profesionales, cómo voy a hacer el trabajo y los programas. Ahí adjuntaré todos los programas de auditoría. Entonces, aquí está este es el enfoque, ¿no? O sea, este es el enfoque. Factores de riesgo, esto es lo que dice enfoque. ¿Cómo voy a hacer? Estas dos primeras columnas es la NIA 315 y la tercera columna es la NIA 330. ¿Qué dice la NIA 315? Identifique riesgo y valore riesgo. Yo identifico riesgo, un problema, y valoro el riesgo. Y doy respuesta al riesgo. Por ejemplo, aquí, las cajeras en promedio manejan 70,000 bolivianos y no cuentan confianza o garantías personales reales. No tienen nada. O sea, por lo tanto, ¿cuál es el riesgo? Que la cajera se apropie de fondos, no subvaluando los saldos de caja. ¿Cuál va a ser mi respuesta? Efectuar arqueos de caja. Vayamos al último. No se tiene como pueden solicitar confirmación de las inversiones temporarias, ¿no? Normalmente las inversiones temporarias están en los bancos. ¿Cuál es el riesgo? Que se encuentran sobre o subvaluados los saldos de inversión temporal, porque no se sabe cuántos son las inversiones en forma real, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser mi procedimiento? Después de hacer confirmaciones al banco, ¿no? Ese es. La estructura del taller, aquí tenemos la estructura del legajo hay que saber el legajo permanente, el legajo de planificación. Entonces aquí las marcas de auditoría, las referencias y referencias deben ser de color rojo y otros aspectos de que algunas partes son a mano, algunas son partes en computador. Entonces todo esto está en el Moodle, ¿no? Entonces
Eso es un pantallazo de la parte teórica. Mañana vamos a ver la parte práctica. Y entonces, si alguna pregunta, alguna duda, con ustedes. ¿Alguna duda, José Andrés Daza? Licenciado, buen día. Una consulta. Vi que en el grupo estaban formando o consultando para hacer grupos. ¿Es necesario hacer el trabajo en grupo? No es individual o hay máximo equipos de dos. No es obligatorio. Máximo equipos de dos, se pueden combinar de los dos grupos, pueden también ser individual, no hay problema, porque a veces por la pandemia no puedes coordinar mucho, y otros a veces pelean. O sea, normalmente van a ver, los que hagan grupo, por ejemplo, van a hacer grupo y se van a pelear, y para el segundo se van a volver independientes, cada uno va a hacer su trabajo. Normalmente. No se, ¿por qué es recomendable hacer en equipo? Uno por el volumen de trabajo y otro es que las auditorías en la vida real siempre se hacen en equipo, participan tres, cuatro, cinco auditores, o seis auditores, o 10, 15, depende. Entonces deben coordinar entre los 10, ¿no? Pero normalmente siempre a veces hay conflictos, ¿no? Entonces, si como estudiante te peleas, imagínate cuando seas profesional, igual vas a tener ese conflicto, ¿no? Entonces, pero se puede hacer individualmente o en equipos de dos. No acepto yo de tres, porque cuando son de tres, hay uno que trae el café, uno trae paga la plata y los otros dos trabajan. No, yo he probado con uno, con dos, con tres, con cuatro, hasta con 10 he probado. En los 10, dos trabajan o tres, los otros 7 son de la banca, no hacen nada. Entonces, puedes hacer individualmente o máximo equipos de dos. ¿Está bien? No sé si alguna pregunta, alguna duda. Aparte, Miriam Jessica Flores. ¿Qué dice Miriam? Está todo entendido, Lice. ¿Qué dice Mario? Mario Ariel Escalera. A ver, le preguntaremos. Después yo voy a ir a Moodle. Por el momento se entiende, Lice. Entonces voy a ir a Moodle. Ya estoy compartiendo pantalla. No, sí, estamos grabando, sí, ya, pantalla. Están las grabaciones, por si acaso, todas las grabaciones para la gente que recién ha entrado, o sea, recién se ha inscrito, porque han inscrito la anterior semana y esta semana han inscrito todavía algunos alumnos. Están todas las grabaciones aquí. Estas grabaciones ustedes lo pueden escuchar nuevamente, o ya, también es para los alumnos que están en las provincias, en la área rural, a veces no tienen buena señal. Entonces lo pueden escuchar nuevamente las grabaciones. Y en cada tema siempre hay una grabación antes de la clase. Cada tema tiene una grabación anterior. Entonces, ¿no? Y cada tema también tiene sus propios videos. Aparte del docente, tiene otros videos. Por ejemplo, vayamos al tema uno. En el tema uno, por ejemplo, aquí eran firmas de auditoría y códigos de ética, ¿no? Esto, códigos de ética. Entonces aquí van a ver, por ejemplo, un video de auditoría de estados financieros, un video de entrevista a un socio de Ernest Young, de Price, historia de las Before. Entonces, van a ver en el tema 2 un video, ¿no? Un video de conferencia sobre las NIAS, que ha dado otro programa en La Paz, ¿no? En este otro van a ver, por ejemplo, este que es el tema 3 documentación de auditoría, programas, demás, van a ver aquí videos sobre el legajo permanente, videos sobre el proceso de auditoría financiera, un video de auditoría financiera del Perú, video de auditoría financiera, video de papel de trabajo, ¿no? Entonces, yo he puesto de otros profesionales para que vean, ¿no? Cómo están enseñando, qué están mostrando otros, pues no solo yo, ¿no? Sino es para más o menos ver los puntos de vista de otros, ¿no? Entonces, en el tema 4 también aquí hay videos, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado, la NIA 240, 300, 300, 320, 315, 330, ¿no? Entonces, curso sobre riesgo de auditoría financiera, un video sobre riesgo de auditoría financiera, video sobre planeamiento, planeamiento de auditoría financiera del Perú. Entonces, pueden ver. Aquí hay el legajo, ¿no? Legajo. Entonces, para la gente
que está así, porque ahora ya tendrían que empezar a hacer sus legajos, ¿no? Sus legajos. Aquí tienen, por ejemplo, para legajo permanente. Este legajo ya está, yo les decía que están vendiendo, ¿no? Aquí está, yo voy a abrir, esto es Google por si acaso, está en Google, es un documento de Google. Entonces aquí está, un legajo permanente, es del 2012. Están vendiendo por si acaso venden. Entonces, aquí está. No está bien hecho, porque han vendido alumnos, la han subido, hay gente que compra. Entonces, aquí está, ustedes lo pueden ver, testimonio. Entonces hay que adecuar, pueden tomar como referencia, ¿sí? Entonces, registro de comercio, por ejemplo, funda empresa. Aquí dice, pues, ¿qué año dice, no? Este registro es del 2008, ¿no? Entonces, los registros de funda empresa se actualizan, ¿no ve? No es que se mantiene, entonces hay que actualizar, se pueden modificar fechas. El NIT es con foto, ¿no? Ya no es ahora sin foto, ¿no? Es con foto. Entonces, licencia de funcionamiento, aquí es del 2005, ¿no? La licencia de funcionamiento solo tiene vigencia 2 años, entonces había que actualizar. Y así, ustedes pueden revisar este legajo para mejorar, porque no está bien o no está completo. Entonces, aquí está. Ustedes pueden, ¿no? Y, por ejemplo, aquí dice, por ejemplo, contratos a largo plazo. Dice, no sé cuánto, no, mentira, por si acaso. ¿Sabes dónde están? En el estados financieros. Ahí están los préstamos a largo plazo, hay un detalle. No es cierto lo que dice aquí. Entonces, y así puedes ver. Aquí está, por ejemplo, activos fijos, ¿no? Propiedades en plan. Entonces está plantas de VIH. ¿De dónde ha sacado este puente? Cemento puente, eso de las memorias. En las memorias están. En las memorias, aquí están las plantas de Soboce a nivel nacional. Entonces, vehículos, maquinaria. Entonces puedes, ¿no? Yo les he puesto para que tengan una referencia para que, no es que yo quiero que copien, no tengan una referencia, yo estoy, ¿no? Para que tomen, pero no está bien elaborado. Aquí está organigrama, no algunas funciones, así. Entonces, ustedes se consiguen algún manual y lo adecuan para su voz, ¿no? Le, le adecuan para su voz, el organigrama. Entonces, aquí está todo, ¿no? Entonces, ese es el trabajo del legajo permanente. Esto, ¿qué estamos haciendo con esto? Vamos a conocer la entidad y el entorno. Vamos a, ¿no? La entidad y el entorno. Vamos a conocer, es documentar este legajo. ¿Ya? Y no, me voy a ir de nuevo. Me voy a salir de esto, ya han visto el legajo permanente. Me voy a ir al tema 4, planificación. Aquí también hay lo mismo. Legajo de planificación desactualizado, dice. Ustedes entran a Google, por si acaso, le ponen legajo de planificación Soboce y les va a salir varios documentos. Hay uno que está libre. Hay otros que dicen compre. Entonces, mañana, el lunes, no, mañana vamos a explicar esto. Cada uno de estos puntos, cómo se llama, mañana vamos a explicar. Pero para explicar yo necesito que revisen. Quiero que revisen hoy día y mañana vamos a explicar para que entiendan cómo van a hacer cada uno de estos puntos, ¿no? De este legajo. Y esto también, por si acaso, está en el libro. Si uno va al libro de auditoría de estados financieros y aplicación práctica, también está en el libro. Entonces, yo me voy, me voy aquí, me voy aquí, me voy aquí, y aquí está el libro, y aquí dice legajo legajo permanente. Entonces, aquí está ya, aquí está todo el legajo, no todos los documentos, ¿no? Eso ya hemos explicado, por si acaso, en el tema 3, y no voy a ver, lo pueden revisar el libro, y también está el legajo de planificación. Y eso sí vamos a explicar mañana, cada uno de estos. Entonces, está el legajo, todo el legajo, aquí está la parte práctica más abajo, por si acaso, aquí está. Entonces está el MPA, todo. Entonces mañana vamos a explicar a detalle este legajo y el lunes. Y ahí va a terminar lo que es auditoría, la parte del tema 4. No sé si alguna pregunta, voy a dejar de compartir.
¿Alguna pregunta? Podemos quedar aquí la clase y mañana revísenlo hoy día y mañana vamos a explicar a detalle cada uno de estos del legajo de planificación principalmente, hoy día hemos explicado a detalle el legajo permanente en la clase que correspondía. ¿Está bien? Está bien, Está Lice. bien. Gracias. Si no hay preguntas, nos vemos mañana. Si alguien quiere comprar libros, estos libros están en venta en la fotocopiadora ZUT, por si acaso, originales, a precio de estudiante, en la Lanza y Chuquisaca, edificio Continental se llama, en ahí. Y también hay un guardia, preguntan, le piden y hay un número por si acaso en el WhatsApp, les he puesto su número, le pueden llamar y también se los envía también ¿no? Por moto, ¿no? Entonces, y también en la final Calama también. Hay otros que están, yo les pido que se compren originales porque van a hacer daño a su vista, porque las letras lo están reduciendo y no van a poder después leer fácilmente porque no sale bien la fotocopia, por si acaso. Entonces, les recomiendo que se compren el libro original. No sé si alguna pregunta, alguna duda más y quedamos aquí y nos vemos mañana. Licenciado, el trabajo, ¿hasta cuándo tenemos que subirlo? Más o menos el 20 de octubre. Desde el tema 1, ¿no? Tema 1, 2, 3, 4. Ah, ya, licenciado, está bien, gracias. Lice, en una consultita, entonces primero vamos a dar el examen, como usted indicó, y luego Primero, vamos o sea, se va a dar el examen antes y la presentación del trabajo va a ser posterior. De los Ya, trabajos. está bien, gracias, Lice. El examen va a ser entre el 16 y 18, creo. O sea, nos vamos a poner de acuerdo el lunes. Ya, Lice, gracias. Listo, un gusto. Si no hay preguntas, nos vemos mañana. Está bien, Lice, gracias. Hasta mañana, Hasta licenciado. luego. Hasta mañana, Hasta licenciado. mañana, licenciado.